Buenas tardes, estimados compañeros, compañeras y asesor. Soy Cristina Isabel Márquez Lozano, estudiante de la licenciatura de Gestión Cultural para UDG Virtual. Este videoforo es para la asignatura de Proyecto 8, la actividad 1.1, balance del estado del proyecto de titulación. En este videoforo se pretende realizar un balance que me permita reconocer las fortalezas y necesidades de información que se requieren para para concluir con mi proceso de investigación. La colonia Las Águilas en Zapopan, Jalisco, fue fraccionada en 1960 y en unos cuantos años empezó a poblarse. Su ubicación geográfica se encuentra en la antigua entrada sur a la ciudad de Guadalajara. La colonia inicia desde la avenida López Mateo Sur, atravesando por lo que ahora es la parroquia de Santa Rosa de Lima y subiendo hasta lo que es la falda del Cerro del Tesoro. Su población en su mayoría es de clase media baja y media alta. Una colonia aparentemente como todas, y a su vez con los mismos problemas socioculturales que se fueron generando alrededor de sus habitantes. El problema de consumo de drogas no es la excepción, aunque un gran porcentaje de los colonos son de la tercera edad. Hay un buen porcentaje de juventud que es el sujeto de estudio de este proyecto de investigación, que aborda la temática sobre estilos de vida y consumos de drogas en adolescentes de secundaria de la colonia Las Águilas en Zapopan, Jalisco. El diagnóstico de esta problemática tuvo como objetivo general conocer el qué ocasionó el consumo de drogas asociado a los estilos de vida de los adolescentes de secundaria en la colonia Las Águilas de Zapopan. El objetivo general de este proyecto fue diagnosticar las causas del consumo de drogas asociado a los estilos de vida de los adolescentes de secundaria en la colonia Las Águilas de Zapopan, Jalisco, con vías a la generación de un proyecto de intervención cultural para la atención de la problemática. Los objetivos específicos fueron conocer los estilos de vida de los adolescentes de secundaria de la colonia Las Águilas en Zapopan, Jalisco, en cuanto a sus gustos, hábitos, consumos y expectativas a futuro. Identificar cuál es la percepción de los adolescentes en torno a las causas que conllevan el uso de drogas entre sus pares. Y conocer qué tipo de entretenimiento es el que consumen, llámese programas televisivos, películas, música, series, etc. Estas fueron las preguntas de investigación. ¿Cómo son los estilos de vida de los adolescentes de la colonia Las Águilas en Guadalajara, Jalisco, en cuanto a sus gustos, hábitos, consumos y expectativas a futuro? ¿Cuáles son las percepciones de los adolescentes en torno a las causas que conllevan el uso de drogas entre sus pares? La teoría del sociólogo francés Pierre Bourdieu, el habitus, es el sustento teórico para este proyecto. Y citando sus postulados, es el siguiente: estructura estructurante, que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas.
es también estructura estructurada. El principio del mundo social es a su vez producto de la incorporación, de la división de clases sociales. Sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición. El hábitus aprende las diferencias de condición, que retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas enclasadas y enclasantes como producto del hábitus. Según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos a estas y tienden por consiguiente a percibirlas como naturales. Según Bourdieu, los individuos tienen una percepción de lo que hacen, como si lo hicieran libremente. Sin embargo, esto es resultado de normalizar ciertas prácticas mediante la socialización y la influencia de su entorno social y cultural. Esto definitivamente se ve reflejado en las decisiones que toman las personas, siendo estas casi voluntarias, aún siendo perjudiciales para ellos. Es por eso que considero que la teoría del hábitus de Pierre Bourdieu puede sustentar este proyecto cultural, ya que los adolescentes de secundaria pasan por una etapa en su vida en la que son sumamente influenciables y no reparan en el daño que a futuro les cause esto. Ese tipo de influencias que los invita a iniciar con un consumo de drogas que es muy perjudicial tanto para su desarrollo físico como mental. Información con la que cuento y con la que me hace falta. La información con la que cuento sobre el diagnóstico ejecutado es toda la información que obtuve con el instrumento de recolección de datos que apliqué a 10 alumnos de tercero de secundaria, de la secundaria 26 de la colonia Las Águilas de Zapopan, Jalisco. Este instrumento de recolección de datos fue diseñado con base en una dimensión, variable e indicadores. Y la información con la que no tengo, con la que no cuento, pues será toda la que el asesor me pida que agregue en este documento final de recepción de titulación. El plan de trabajo que llevé en el semestre para la ejecución de este proyecto fue de marzo a mayo. En ese lapso se hicieron las actividades. La primera, el diseño y prueba de los cuestionarios. Luego, construir la documentación del proceso, envío de cuestionarios a autoridades de las secundarias, aplicación de cuestionarios a los adolescentes, captura de información recolectada, revisión e interpretación de la información obtenida, presentación del documento final del reporte del diagnóstico, y se socializaron los resultados en la secundaria, los resultados que se obtuvieron de este diagnóstico a los adolescentes de esta secundaria. Ahí hubo una socialización de resultados. De los resultados que se obtuvieron con el instrumento de recolección de datos fueron los siguientes.
Variable indicador, gustos sobre música, vestimenta, tatús y piercing. Fuente de información, estudiantes. Datos obtenidos. De 10 estudiantes entrevistados, el 40% fueron mujeres y el 60% hombres, de entre 14 y 15 años cumplidos, de los cuales 60% aseguraron escuchar música de reggaetón, el 20% de banda, el 10% de pop y el 10% de rock alternativo. En cuanto a la vestimenta, el 90% dijo usar ropa casual de moda fuera de la escuela y solo el 10% aseguró que usaba ropa rockera. En cuanto a gustos por los tatús, 70% dijeron que les gustan y que en un futuro se los harían sin ningún problema. Mientras que el 30% respondió que no les gustan. En cuanto a los piercings, el 50% de los entrevistados afirmaron que les gustan y que tienen varios, y el otro 50% afirmó que no les gustan y que no tienen ninguno. Del instrumento de recolección encuesta de la variable indicador consumo de drogas, fuente de información estudiantes, datos obtenidos. De 10 estudiantes encuestados de la pregunta ¿conoces los tipos de drogas que circulan entre tus pares? El 90% respondió que algunas y el 10% que conocía más drogas que la mayoría. De la pregunta ¿cuáles? El 100% afirmó conocer el alcohol y el tabaco. El 90% también afirmó conocer la marihuana, el 50% también afirmó conocer la cocaína, el 10% afirmó conocer el éxtasis y las anfetas, y también un 10% afirmó conocer la piedra. De la pregunta ¿has consumido alguna droga? El 90% afirmó haber consumido alguna droga, el 70% afirmó que había consumido alcohol y el 40% ha fumado tabaco. El 20% afirmó haber consumido alguna vez marihuana y el 10% anfetas. De la pregunta ¿a qué edad y dónde la consumiste? El 30% afirmó que a los 11 años en lugares como en su casa, en casa de un amigo y en una fiesta de 15 años. Otro 30% afirmó que a los 12 años en lugares como casa de un amigo y en una celebración de fiestas patrias. El 30% afirmó que a los 13 años en lugares como en fiestas de amigos, en parques, y el 10% afirmó no haber consumido ninguna droga. De la pregunta, ¿la seguiste consumiendo? Del 100% de los encuestados, el 80% afirmó que ocasionalmente, el 10% que fuma tabaco regularmente y el otro 10% no consume nada. A modo de conclusión, cabe mencionar que el consumo de drogas no solo debe abordarse desde las ciencias de la salud, sino más bien encontrar la forma de contribuir a la prevención desde la gestión cultural, donde se pueda, a través de un programa de actividades artísticas desde su centro cultural más cercano, ofrecer a los adolescentes de secundaria de la colonia Las Águilas actividades artísticas como las que ellos necesitan, como lo arrojó este diagnóstico, clases de guitarra y actividades lúdicas. Además, ellos pueden interesarse en otras que consideren aptas para su persona y así poder encontrar otro espacio de sana convivencia con sus pares. No solo estar fomentando hábitos destructivos como lo son el consumo de drogas. Todo esto a través de un modelo que pueda replicarse desde el Centro Cultural Las Águilas, aprovechando este espacio cultural que se tiene en esta colonia, partiendo del proyecto de investigación para dar paso a un proyecto de intervención cultural. Muchas gracias por su atención. Saludos.